Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tema nuevo que se llama celdas de combustibles. Ya es prácticamente la recta final del curso. Y bueno, las celdas de combustible, como su nombre lo indica, son baterías, pero que van a tener flujo continuo. A diferencia de la inmensísima cantidad de baterías que hemos visto, estas son de flujo continuo. Tanto el oxidante como el reductor van a entrar en continuo y por lo tanto, bueno, tienen muchas modificaciones que vamos a ver a continuación. Ese es el diagrama de la más conocida, la más importante, la más energética, la menos accesible, que es la celda de hidrógeno. Ahorita lo vemos. Bueno, primero la definición. No sé qué, quito mi carota para que no me vea. Ahí está. Bueno, definición. Es un dispositivo electroquímico cuyo concepto es similar al de la batería. Consiste en la generación de electricidad a partir del uso de elementos químicos como el hidrógeno a modo de combustible y el oxígeno a modo de oxidante. En esta reacción química, normalmente el oxígeno se puede tomar directamente del aire o bien de un depósito. Y bueno, ¿para qué lo tomas de un depósito si lo puedes tomar del aire y es mucho más barato? Bueno, el origen de estas celdas es de la era espacial. En realidad se han implementado con mucho éxito en las misiones espaciales este tipo de celdas porque tienen una muy alta eficiencia y en ese caso pues no te conviene bombear aire porque tendrías nitrógeno y otros gases que estás cargando como desperdicio. Entonces prácticamente nada más llevarías al espacio oxígeno y es por eso la celda bueno, es por eso que les digo que se puede tomar directamente el oxígeno del aire o bien de un depósito. El proceso de generación eléctrica no considera la combustión del hidrógeno, sino que es por una asociación electrónica, tal como sucede con las demás reacciones químicas que hemos visto. Entonces, gran parte de la energía que se libera mediante la reacción del hidrógeno con el oxígeno se va a transformar en electricidad. Más del 50% de la reacción se puede transformar en electricidad, mientras que el restante se va a transformar en calor. Y bueno, entonces aquí vamos a explicar ya prácticamente el funcionamiento más simple. Aquí tienes la entrada del hidrógeno. El hidrógeno entra en contacto con un metal. Este metal normalmente es platino. Es el catalizador que va a convertir al hidrógeno en protones. Este proceso hace que el hidrógeno, para transformarse en protones, el electrón que posee, o los electrones que posee la molécula, porque es diatómica, se vayan hacia el ánodo. Entonces, el ánodo los va a transportar a través ya del circuito para la producción de electricidad y una vez que ya cumplen su función mecánica, van al cátodo, donde estos electrones son colectados por el oxígeno. El oxígeno, al colectar los electrones, se carga y entonces, a través de una membrana semipermeable, el oxígeno, una vez que está cargado, puede pasar la membrana. El oxígeno así solito no puede pasar la membrana hasta que adquiere una carga, pasa la membrana, reacciona con los protones que se formaron aquí y entonces ahora sí se lleva a cabo la formación de agua. Y ese es así como que el diagrama así a grandes rasgos. Y ya acabamos. No, no es cierto. Además, la generación de la energía es directa y dependiente del tipo de la celda en conjunto con una operación. Puede llegar a eficiencias hasta el 60% y al no contar con partes móviles, le otorga una característica de ser muy silenciosa. Yo buscaba una paleta sin boquita, pero lo más que encontré fue esta deforme. Por eso, para decir que era silenciosa. Solo encontré esa. Pero bueno, este es el diagrama más o menos de los dos tipos de celdas que existen. Las celdas pueden estar empaquetadas así en bloques o bien en forma de chocorrol, así como los capacitores. Y vamos a ver por qué tienen este diseño, sobre todo las celdas de hidrógeno. Porque al decir celdas de combustible no me refiero únicamente a las de hidrógeno. Existen muchos otros tipos de celdas. Pero sobre todo las de hidrógeno son las que tienen este diseño. Y bueno, entonces aquí vemos cómo se va dando la entrada del oxígeno por los orificios,
y esta es la entrada del hidrógeno, aquí es la placa semipermeable del electrolito. Aquí en este caso el oxígeno entra por la parte central, el hidrógeno por la periferia, para que se dé la reacción química. Y bueno, existen diferentes tipos de celdas que dependen del combustible que utilizan para la generación de la electricidad, y los más comunes son hidrógeno, metano, gas natural, metanol, etanol, gasolina, diésel, pero existen muchos otros. Y bueno, entonces aquí vemos la fotografía ya en vivo, y aquí tenemos la entrada, las salidas, la positiva y la negativa de la electricidad, y aquí vamos a tener la alimentación de los gases. Aquí tenemos el otro diseño. Esta es la celda cilíndrica, la de chocorrol. Ahorita vamos a ver por qué les digo de chocorrol. En este tipo, la generación, al ser continua, puede almacenarse con muchísimo más facilidad que cuando es una reacción química sostenida, más bien sometida al equilibrio químico. En este tipo no tienes esos limitantes. Ahorita vamos a ver un poquito de la termodinámica de cómo funciona esto. Y se utiliza mucho precisamente este mecanismo se utiliza mucho para la alimentación de baterías de carro. Bueno, se puede utilizar. No se utiliza, se puede utilizar. O para cualquier otro tipo de baterías, cuando tú enciendes el sistema a través de la llave del encendido normal del sistema, y entonces empieza a funcionar, se carga la batería y con eso echas a andar las partes mecánicas como el motor. De hecho, así como dato curioso, por ejemplo, el motor de un carro es tan pesado, tan ineficiente mecánicamente al arranque, que necesita que un motor eléctrico lo eche a andar. Por eso lo del llavazo en realidad no es para que se dé un chispazo, no es para que se dé un chispazo para que empiece la quema del combustible, sino para que el motor mecánico que echa a andar el motor eléctrico empiece a echar al motor mecánico, que ya funciona con gasolina, pero el motor mecánico por sí solo arrancarlo es muy difícil. Pero bueno, el hidrógeno fluye hacia el ánodo. En la celda de hidrógeno, el hidrógeno fluye hacia el ánodo, donde un catalizador como el platino facilita la disgregación, por así decirlo, del hidrógeno en protón más electrón. Los protones atraviesan la membrana electrolítica para combinarse con el oxígeno, y entonces se da ya la combustión. Los electrones son conducidos por el platino hacia el cátodo, donde para llegar ahí tienen que atravesar todo el circuito y pueden realizar el trabajo mecánico. Pero, profe, acaba de decir que los protones atraviesan la membrana y hace rato dijo que era el oxígeno. Es que existen dos tipos de membranas. Una que es permeable a protones y otra que es permeable a oxígeno. Ahorita vamos a ver las diferencias. Bueno, aparte de esa, ¿qué más hay? Y bueno, como cualquier batería se conforma por múltiples celdas, las cuales se pueden poner en paralelo para aumentar el voltaje, y así es como se ven. El pequeño problema de esto es que, así como logran ver, pues no son baratas. Su diseño no es barato. De hecho, ese es el mayor problema de su implementación a gran escala, el costo. Son muy costosas todavía, pero son muy eficientes y están compitiendo con los mejores sistemas de generación de electricidad que ha creado el hombre, pero siguen siendo muy caras. Y bueno, los tipos de células de combustible, como les había mencionado, hay de dos tipos. Aquellas que poseen un electrolito, en el cual el electrolito puede transportar los electrones hacia el oxígeno y ya se da la reacción. Perdón. Me contrapié. Este electrolito es permeable al oxígeno hasta que atrapa los electrones. Y ahora sí, oxígeno con electrones pueden atravesar el electrolito, porque así el oxígeno solo no es muy soluble. Les iba a decir que si se acuerdan de ley de Henry, pero a lo mejor no se acuerdan. Bueno, quién sabe. Ya estoy suponiendo lo que no seas. Ya estoy como mi madre, de que ¿te acuerdas? No, ni olvídalo, ni acuerdas. Estabas muy chico. Yo estoy así. La solubilidad del oxígeno en la mayoría de los electrolitos, en la mayoría del agua, más bien, la solubilidad del oxígeno en el agua pura ronda las 8 partes por millón. Es muy pequeño, muy pequeño, como para tener una sustentabilidad de una reacción química de tipo combustión. Entonces, si tú agregas sales, por ley de Henry, la solubilidad del oxígeno disminuye. Si aumentas la temperatura, por ley de Henry, la solubilidad del oxígeno disminuye también. Entonces, lo que procedes
es que lo que vas a solubilizar ya no es el oxígeno diatómico, sino el oxígeno cargado negativamente una vez que absorbe el electrón. Entonces, este electrolito es muy rico en cargas positivas que van a recibir muy bien el paso del oxígeno ya cuando está cargado negativamente. Y entonces, este electrolito cargado positivamente, como por ejemplo algunos detergentes catiónicos, como el ZA, pueden facilitar el paso del electrolito, y otras sales positivas, sobre todo aminas cuaternarias, para que el nitrógeno tenga una carga positiva, pasan el oxígeno libremente, o por lo menos con más facilidad que en un electrolito limpio, y entonces ya se puede combinar con los protones y ya forma el agua. Este es el otro mecanismo donde tienes un electrolito que es permeable ahora a los protones. Este otro electrolito, los protones, a diferencia del oxígeno, los protones son muy, muy, muy solubles en agua. Entonces, no hay casi problema con este tipo de electrolitos. Casi cualquier electrolito que tenga en su formulación agua te va a servir. Este es mucho más común. Aquí no necesitas aditivos especiales como algunos detergentes, simplemente te puede servir. Puedes poner algunas sales que sirvan como buffer para mantener el equilibrio de los protones o el flujo muy constante, que no tenga variaciones. Algunos buffers, ácidos débiles, etcétera, pero no es necesario. O sea, los protones son muy, muy solubles. Y bueno, entonces se transportan los protones, reaccionan con el oxígeno, que también absorbe los electrones, y ya forman el agua. Y son principalmente los dos mecanismos los dos tipos de celdas de acuerdo al tipo de transporte en el electrolito. Y vamos a ver otra. Entonces, clasificación más detallada del electrolito. Existen varios tipos de pilas que suelen ser clasificadas fundamentalmente por el intervalo de temperatura de trabajo, por la naturaleza del electrolito, como acabamos de ver, y estos son cinco tipos clásicos. Está la primera, la de membrana polimérica. Estas son sus abreviaciones. Las alcalinas, las de ácido fosfórico y las de carbonato fundido. Y también están otras que son los de óxidos sólidos. De todas ellas, las de ácido fosfórico fueron las primeras en ser implementadas a nivel comercial porque son relativamente más baratas, seguidas de los otros tipos, pero poco a poco se han estado introduciendo, pero sin embargo su costo aún sigue siendo muy elevado. Aquí está un esquema básico de cada una de ellas. Por ejemplo, en el primer tipo de celda, lo que vemos es que se transportan los hidróxidos, no el oxígeno, sino hidróxidos, que no es lo mismo. Que estos, de todos modos, el hidróxido, a diferencia del oxígeno, es muy soluble, entonces se puede transportar muy fácilmente. En este otro tipo de celda, lo que se transporta son los protones, por eso les digo, la de ácido fosfórico fue la primerita porque transportar protones es facilísimo. Los hidróxidos también son fáciles. El carbonato también se puede transportar muy fácilmente y ese es el que se transporta de aquí. Y la última, la más difícil, es donde se transporta oxígeno, porque el oxígeno sí es muy difícil de transportar. Por ley de Henry, no le gusta mucho estar en agua, aún con carga eléctrica. Aquí están algunos tipos de celdas y sus principales características. Por ejemplo, por el electrolito que usan, pueden ser hidróxido, un polímero, no necesariamente potasio, puede ser sodio, cesio o combinación de distintos. Incluso calcio, para tener mucho más concentración, aunque disminuye la solubilidad, la del ácido fosfórico, la de carbonato y la de óxido sólido. Y precisamente las de óxido son las que se utilizan principalmente para altas temperaturas. Ahorita vemos por qué. Bueno, no, mejor les spoileo. El óxido sólido tiene la ventaja de que es estable a altas temperaturas y la mayoría de los óxidos, al estar fundidos, transportan la electricidad. Entonces, de esa manera se han estado diseñando otras donde el cátodo y el ánodo son solubles, pero son del metal fundido. Pero ahorita vamos para allá. Y el tipo de combustible que utiliza, esta es hidrógeno, esta puede utilizar distintos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, pues sigue siendo considerado un producto de desecho.
y el monóxido de carbono puede ser atrapado de algunas chimeneas y convertido en electricidad, lo cual le da una aplicación a la ecología muy interesante. Esta también puede utilizar monóxido de carbono, pues todas, menos la primera, perdón. Todas pueden utilizar monóxido de carbono, estas también pueden utilizar alcoholes, y precisamente por esta celda, que puede utilizar distintos combustibles, sobre todo esta que tiene más variedad de combustibles, es la que se puede utilizar más para ámbitos de tratamiento de residuos. Ahorita más bien al final vamos a llegar a esa, que son las celdas de combustibles, pero microbianas. Bueno, esta es la temperatura de trabajo. Aquí vemos que entonces la primera celda tiene un rango de trabajo de 80 a 200 grados centígrados, de 60 a 120, 180 a 210. Esta ya es de alta temperatura, de 600 a 700, y esta es de muy alta temperatura, de 800 a 1000 grados centígrados. Esta es la eficiencia de cada una de ellas. Vemos que normalmente al aumentar la temperatura también aumenta la eficiencia. Hay algunas aplicaciones, les digo que esta primera fue en el ámbito espacial. Entonces, obviamente tuvo aplicaciones militares, ya es más terrenal para el transporte y cuidado del medio ambiente. Y también esta, sobre todo para generar combustible a partir de desechos. Algunas ventajas que tienen las reacciones catódicas son muy rápidas y tienen alto rendimiento. La ventaja que tiene es que trabaja a baja temperatura, arranca rápido, tiene baja corrosión. Aunque todas utilizan hidrógeno, obviamente, esta puede utilizar hidrógeno sucio, lo cual es una gran ventaja. Ahorita vamos a ver los detalles del hidrógeno. El hidrógeno es uno de los gases más difíciles de trabajar. Y bueno, esta tiene alta eficiencia, flexibilidad de combustibles también, y también esta otra tiene eso mismo. Unas desventajas es que los reactivos son caros, necesita gases sin dióxido de carbono, tiene alta pureza, también está mucho platino, tiene un electrolito corrosivo, que es el ácido fosfórico, y también por lo tanto puede producir gases, y tiene todas las desventajas de todas las celdas que tienen ácido que produce gases. Esta también está a alta temperatura, al igual que esta. Todas tienen ventajas y desventajas, pero bueno. Entonces, la otra clasificación por la temperatura del trabajo, que ya habíamos visto un poquito, es de baja temperatura, que son de 25 grados centígrados a 100, de mediana temperatura de 100 a 500, de alta temperatura de 500 a 1000 y de muy alta temperatura de más de 1000 grados centígrados. Y sobre todo las que se utilizan para la tecnología espacial, trabajan a esas temperaturas, porque en el espacio tienes una gran ventaja. El vacío del espacio es un aislante excelente del calor. De hecho, solamente se pierde el calor por radiación y la pérdida es relativamente lenta. Y bueno, entonces, gracias a que se trabaja con muy alta temperatura, hay una modificación en la ecuación de Nernst. Entonces, el producto reducido del oxígeno es el agua, el cual sale expulsada de los gases de combustión. Por ello, el voltaje obtenido normalmente es máximo, porque como no tienes acumulación de reductor, entonces, como este término está restándole al voltaje estándar, entonces, al dar este cociente negativo, da menos por menos da más, y entonces obtenemos más voltaje. El voltaje final es mayor al potencial estándar. Otra es que al aumentar la temperatura, la energía obtenida es mayor que la estándar y la energía de activación se reduce, al igual que la necesidad de catalizadores. Entonces, si estamos trabajando a muy alta temperatura y como este cociente ya vimos que es negativo, perdón, este cociente es menor a 1. Al sacar el logaritmo, se hace negativo. Entonces, menos por menos da más. Y entonces, entre más alta sea la temperatura, más energía voy a obtener al trabajar. Y bueno, ¿cómo se ve eso en el diagrama de Nernst? En el diagrama de Nernst original, que es el que se traza aquí con la línea más negrita, habíamos visto que precisamente decae de esta forma el voltaje. De esto ya habíamos hecho incluso algunas simulaciones de cómo caía el voltaje de esta forma. Pero al trabajar con altas temperaturas y flujo constante, el decaimiento prácticamente es lineal. Y siempre vamos a estar aquí, trabajando más o menos en la zona de equilibrio. Solamente hasta que ya se agota el combustible, se agota el voltaje. Pero vaya, eso solamente pasa hasta que se acaba el voltaje. Perdón, hasta que se acaba el combustible.
Y bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca del hidrógeno. ¿Se acuerdan del viejo electrodo de platino? Este electrodo de platino utiliza hidrógeno. El hidrógeno diatómico se puede no puede reaccionar, no se puede combinar. Puede reaccionar con el platino y entonces puede producir protones. Bueno, de acuerdo a esta reacción, el hidrógeno en contacto con el platino puede desprenderse de sus electrones generando protones y viceversa. Los protones que tenga aquí en contacto, por ejemplo, si tengo una solución de ácido clorhídrico, pueden absorber electrones y producir hidrógeno gaseoso. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un alambre de platino sumergido en ácido, por ejemplo, aquí en este ejemplo es ácido clorhídrico, entonces el platino va a estar haciendo de manera pues, espontánea que se libere hidrógeno molecular sin la necesidad de la aplicación de una corriente eléctrica tal cual. Esto va a obedecer obviamente a las condiciones de equilibrio de la reacción química y la temperatura y toda la termodinámica. O sea, no, tampoco es un proceso súper mega eficiente. Ni así, pues voy a obtener este hidrógeno a partir de platino y nada más. No, o sea, no se puede, pero bueno. El principio termodinámico que les quiero mostrar es ese nada más, que el platino cataliza espontáneamente la descomposición del hidrógeno o bien la recaptura de protones. Y como es el que se utiliza como referencia, entonces su potencial por definición es cero. Y bueno, yo creo que me regreso tantitito. Pues aquí ya estoy diciendo que el platino ocasiona que el ácido se convierta en hidrógeno y viceversa, ¿no? Pero no solamente el platino tiene esta propiedad, todos los metales tienen esta propiedad, todos y cada uno de ellos. De hecho, no solamente los metales, también los no metales pueden llevar a cabo esta reacción. Obviamente, entre más, ¿cómo se dice? Entre más electronegativo es el elemento que estoy utilizando, esta reacción es más ineficiente todavía. Pero, por ejemplo, si yo agrego potasio con ácido, pues sí se liberan kilos y kilos de hidrógeno, pero la reacción es tan violenta que hasta prende fuego eso, puede explotar incluso. Pero bueno, a lo que voy entonces es que todos los elementos al reaccionar con el hidrógeno pueden llevar a cabo la formación de ácidos. Si reaccionan con ácido, con el hidrógeno diatómico. Ajá. Entonces, nada más quédense con ese concepto. Todos los elementos, cuando reaccionan con hidrógeno diatómico, pueden formar ácidos. Ahora sí, este proceso que les acabo de mencionar es tan delicado que hay innumerables estudios acerca de precisamente esto, el agrietamiento que genera el hidrógeno en estructuras metálicas. ¿Por qué? Bueno, lo que voy a estar presentando aquí es la mayor parte de esto es de esta tesis, y así como introducción también en la tesis, en España en el 2015 había aproximadamente 3.000 kilómetros de tuberías que transportaban hidrógeno a una presión de 10 megapascales. Y para el 2050 se estima que la cifra va a aumentar 10 veces el tramo de tubería y la presión va a aumentar por lo menos al doble. Las tuberías están hechas de acero. Todos los metales presentan el fenómeno conocido como fragilización por hidrógeno. El hidrógeno es capaz de fragilizar cualquier material más que cualquier otro gas hecho por el cual forma los protones. Dicha fragilización aumenta con la presión y entonces aquí vamos a ver que entonces aquí están en juego 3.000 kilómetros de tubería industrial. Ya para el 2050 van a ser 30.000 aproximadamente. Y como la presión a trabajar se va a aumentar por lo menos al doble, entonces el reemplazo de estas tuberías también se va a hacer cada vez más evidente al aumentar la presión. Y entonces, ¿qué es lo que, bueno, regresándome tantitito, entonces, este fenómeno que estamos viendo aquí de que el hidrógeno al reaccionar con un metal produce protones, estos protones reaccionan con las estructuras y pues al fin y al cabo son protones, es un ácido, entonces corroe cualquier metal, cualquier estructura, los ácidos son capaces de corroer cualquier estructura. Y entonces aquí vemos el fenómeno. Entonces tenemos el hidrógeno diatómico, está en el aire. Bueno, este es el hidrógeno diatómico en un contenedor. Todo esto es la pared y esto es una grieta
en la pared del contenedor. Esta grieta no llega hasta la superficie exterior. Es una microgrieta, es más una nanogrieta. O sea, con que tenga nanómetros de espesor, la grieta, con eso ya puede el hidrógeno reaccionar. Entonces tenemos el hidrógeno que va a ser transportado. Se da una absorción física. Hasta aquí nada más es un fenómeno físico, no es físico-químico. Después, como esto es metálico, desprende su electrón. El electrón, como todo esto es metal, se pierde. Bueno, es que en realidad si la mayoría de los contenedores tienen forma cilíndrica o esférica, y todos ustedes saben o deberían de saber que cualquier metal que tenga forma cilíndrica o esférica es un lindo capacitor y por lo tanto desaparecen los electrones mágicamente. Bueno, no desaparecen, los dispersan en su superficie. Y entonces este electrón que tenga esta molécula de hidrógeno se pierde y entonces este hidrógeno se transforma en protones y entonces estos protones ya pueden tener una absorción química. Y esta absorción química lleva a cabo una reacción con los metales que forman la estructura, que en este caso es hierro, y entonces se forman hidruros. El otro mecanismo es que cuando no tengo gas hidrógeno, sino que tengo una solución acuosa, algún ácido, en lo que les mencionaba entonces, es que la reacción se hace un poquito más acelerada, de hecho, y entonces el problema es que aquí la misma grieta está funcionando como si fueran las partes de la celda. Entonces puede tener el cátodo y el ánodo ahí. Bueno, este es cátodo, este también es cátodo. Y la parte más central donde va a reaccionar químicamente el hidrógeno se comporta como el ánodo. Y entonces tengo generación de electricidad y todo lo que quieran aquí. Y la misma electricidad aquí está haciendo que la reacción sea retroalimentativa. Y entonces nuevamente voy a tener a cabo la formación de hidruros. Ahora dices, bueno, pues no voy a almacenar hidrógeno con agua, esto es peligroso, pero resulta que si el hidrógeno está sucio porque viene de una reacción X o y tiene trazas de agua, esta reacción es posible. Igual si tienen algunas trazas de algún otro ácido, aunque ya saben que el agua es un ácido, si tiene algún otro, no sé, un cloruro de hidrógeno, un fluoruro de hidrógeno, un bromuro, cualquier reacción del hidrógeno con un no metal me puede catalizar esta reacción. Y si está medio criminal. Esta es la misma reacción descrita un poquito más a fondo. Entonces tenemos el hidrógeno diatómico, se absorbe, pierde sus electrones, los protones pueden penetrar en la estructura y entonces por difusión se van infiltrando en la estructura y forman hidruros y estos hidruros fragilizan la estructura y la rompen. De hecho, estos son defectos cristalinos. Desgraciadamente no lo vemos en la materia. Cómo afectan estos procesos la estructura cristalina, porque al fin y al cabo los metales van a tener una estructura cristalina y al tener impurezas estás alterando esto y obviamente se da el fenómeno de fragilización cuando estás interrumpiendo la continuidad de la red cristalina. Y bueno, aquí ya nada más hay unos aspectos físico-químicos de por qué el hidrógeno tiene esa capacidad y la mayoría de los otros gases sí la tiene, pero muy, muy, muy reducida. Y aquí vemos entonces que prácticamente este es el diámetro atómico de varios elementos que se encuentran comúnmente asociados al acero. El acero, aunque es principalmente hierro y lo tienen dos formas, la alfa y la beta, el hierro también presenta contaminaciones con estos otros materiales y los debe de tener, porque por ejemplo el carbono le da la dureza. También hay un problema, si te pasas de carbono en la formación del acero, se hace demasiado duro, un acero que al doblarlo se rompe, se estrella muy fácilmente. Ese es muy visto este fenómeno en las varillas, cuando se pasan de carbono, es un acero que no sirve. Entonces, bueno, el carbono también está presente, el boro, el nitrógeno, el oxígeno. Y de hecho el acero inoxidable no es que sea inoxidable, no es que no reaccione con el oxígeno, lo que pasa es que ya está oxidado, por eso ya no puede reaccionar. Pero bueno, entonces vemos que el hidrógeno es el más pequeño de todos ellos y por lo tanto es el que puede reaccionar muchísimo más fácilmente que cualquiera de los otros átomos y ser transportado y todos los dramas que hace el hidrógeno. Ahora, por ley de Sievert,
que es más o menos similar a la ley de Henry, pero esta es aplicada principalmente a estructuras, no a líquidos, vemos que entonces la solubilidad depende de la presión parcial del hidrógeno. En realidad no es directamente, la de Henry es la solubilidad es igual a una constante por la presión. Aquí en esta no es la constante por la presión, es por la raíz de la presión. Es muy similar. Pero bueno, vemos que también esta solubilidad es influenciada directamente por la temperatura. Aquí como este cociente es negativo, entonces a baja temperatura, este cociente, cuando esta temperatura tiende a cero, entonces este cociente se hace muy grande, entonces E elevado, bueno, la exponencial elevada a un número menos infinito, tiende a ser 1. Entonces, no que tiende a ser 0, perdón, E a la menos infinito tiende a ser 0. Entonces, algo por 0, 0. Entonces, esta no es difusibilidad, esta es solubilidad. La solubilidad a baja temperatura es muy baja, es mínima. A más alta temperatura, más solubilidad va a presentar. Ese es uno de los detalles de esta fórmula. Ahora, esta es la difusividad, que es pariente de la misma, ¿no? Pero bueno, vemos que también depende de la temperatura, igual presenta el mismo comportamiento. A más baja temperatura, menor difusividad, a más alta temperatura, mayor difusividad. Y parte siempre de una difusividad estándar o inicial, y eso es para las dos formas del hierro, la alfa y la beta. Les dije alfa y beta, no es cierto, es alfa y gamma, por la estructura cristalina que presentan. Y bueno, entonces, esta es la difusividad que presenta, la energía de activación de aquí de la fórmula y la difusividad que llegas a presentar a la temperatura ambiente y a la neta que llegas a presentar, o sea, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 10, esto pueden sonar nada más como datos, pero realmente significa que estás perdiendo aproximadamente por cada, así siendo muy, muy fríos, muy inexactos en los cálculos, pero para simplificarlos mucho, significa que si tienes 1 centímetro cuadrado de estructura, y tiene 1 centímetro cúbico de espesor, o sea, 1 centímetro cúbico de un tanque es un chorro, estarías perdiendo aproximadamente 6 por 10 a la menos 5 moles cada segundo. Es relativamente importante el dato. De hecho, así como dato inútil también, el hidrógeno es tan difícil de contener que ni siquiera el planeta Tierra lo puede contener. Estamos perdiendo aproximadamente cada hora 1 metro cúbico de hidrógeno del planeta, porque se escapa de la atracción gravitacional de la Tierra. No puede ser mantenido. El hidrógeno y el helio se pueden escapar de la Tierra. Los otros gases no, esos no escapan de la atracción gravitacional. Lo que pasa es que en la atmósfera alta, la radiación solar le puede proveer la energía necesaria al hidrógeno para formar iones que puedan salir literalmente de la atracción gravitacional sin problemas.